The Terminator nunca fue pensada como un gran estreno de estudio. No nació con respaldo, ni con estrellas, ni con confianza ejecutiva. Nació como una obsesión. Su creador era un director sin casa fija, durmiendo en su auto, con un solo fracaso en su currículum y una idea que nadie quería financiar. Vendió su guión por $1, rompió reglas sindicales, filmó sin permisos, fue demandado por plagio. Y aún así, la película sobrevivió. Pero hay algo que casi nunca se menciona cuando se habla del legado de Terminator. El final que vimos no fue el final que estuvo en riesgo. Hubo decisiones legales, económicas y creativas que pudieron haber cambiado por completo el cierre de la historia y que casi borran el mensaje que convirtió a la película en un mito. Esta es la historia del film que ningún estudio creía importante, y del director al que nadie quería escuchar, y del final que estuvo a punto de no existir como lo conocemos. Estas son 16 historias reales detrás de The Terminator, 1984, la película de bajo presupuesto que creó un imperio y que casi pierde su alma en el proceso. Número 16. Vendió el guión por $1 para no perder el control. James Cameron no tenía poder de negociación, tenía necesidad. Su agente odiaba el concepto de The Terminator y le dijo que nadie iba a financiarlo. Cameron lo despidió en el acto. En lugar de vender el guión al mejor postor y perder la dirección, tomó una decisión extrema. Le vendió el guión completo a la productora Gale Anne Hurd por exactamente $1. La condición era clara y no negociable. Cameron debía dirigir la película. Para los estudios, ir un director con Piranha 2 en su currículum no era una apuesta segura. Pero para Cameron, era la única forma de no perder su historia. El dólar no fue un símbolo, fue un ultimátum. Ese dólar se transformó en una película que recaudó más de 78 millones y en el punto de partida de una carrera que cambiaría el cine de acción para siempre. Número 15. El Terminator nació de una pesadilla febril en Roma. La imagen más icónica de la saga, el endoesqueleto saliendo del fuego. No nació de un brainstorming, nació de una fiebre. En 1982, mientras estaba en Roma por el estreno de Piranha 2, Cameron enfermó gravemente y tuvo alucinaciones. En una de ellas, vio una figura metálica, sin piel, emergiendo de las llamas. Imparable, sin emoción, sin piedad. Esa imagen lo persiguió incluso después de recuperarse. La escribió, la desarrolló, la convirtió en el núcleo de una historia sobre el futuro cazando al pasado. Cameron ha dicho muchas veces que ese sueño fue el verdadero nacimiento de Terminator. Una pesadilla convertida en negocio. Un error biológico que creó una franquicia multimillonaria. Número 14. Vivía en su auto después de romper una sala de edición. Cuando Cameron llegó a Los Ángeles, no era un director en ascenso. Era, literalmente, una persona sin hogar. Su situación empeoró tras Piranha 2, cuando los productores italianos le quitaron el control creativo. Desesperado, Cameron irrumpió ilegalmente en la sala de edición para intentar salvar la película. Lo atraparon, sin agente, sin dinero, sin respaldo y con un incidente legal encima. Cameron tocó fondo. Dormía en su auto, escribía de noche, no tenía nada que perder. The Terminator fue su último cartucho. Y vivir en su auto le dio algo que ningún estudio podía ofrecerle: la libertad de no tener miedo. Número 13. O.J. Simpson fue rechazado por parecer demasiado buena persona. Orion Pictures quería a O.J. Simpson como el Terminator. Era famoso, atlético, reconocible. James Cameron lo descartó de inmediato. Su argumento fue simple: O.J. Simpson parecía demasiado simpático. El público no iba a creer que fuera una máquina asesina sin emociones. La ironía histórica es brutal. Décadas después,
Esa frase se convirtió en una de las citas más incómodas del cine. Pero en 1984, Cameron tenía razón por los motivos correctos. El Terminator necesitaba parecer inhumano. Ese rechazo abrió la puerta a una de las decisiones de casting más legendarias de la historia. Número 12. Schwarzenegger se habló a sí mismo dentro del papel equivocado. Arnold Schwarzenegger no fue contratado para ser el Terminator. Originalmente, el estudio lo quería como Kyle Reese, el héroe humano. Cameron aceptó reunirse con él para hablar del personaje. Pero algo raro pasó en ese almuerzo. Arnold no dejaba de explicar cómo él imaginaba al robot. Movimientos lentos, economía de palabras, mirada vacía, comportamiento mecánico. No estaba analizando al villano, lo estaba interpretando. Cameron lo entendió en tiempo real. Arnold no estaba describiendo al Terminator, estaba audicionando. Cuando Cameron le propuso cambiar de rol, Schwarzenegger dudó. Venía de interpretar héroes como Conan y temía dañar su imagen. Pero terminó aceptando. El resultado fue histórico. Solo 17 líneas de diálogo, y una presencia física dominante, y un villano que redefinió cómo se interpreta a una máquina en el cine. Número 11. El autor de ciencia ficción que demandó a Cameron y ganó Harlan Ellison no era un escritor cualquiera. Había escrito algunos de los relatos más influyentes de la ciencia ficción moderna y episodios legendarios de The Outer Limits. Cuando vio The Terminator, reconoció algo familiar, demasiado familiar. Dos de sus historias, Soldier y Demon with a Glass Hand, tenían elementos casi idénticos: soldados enviados al pasado, un perseguidor imparable, el futuro luchando por sobrevivir en el presente. Ellison pidió ver el guión antes del estreno. Se lo negaron. Entonces hizo algo digno de una novela suya. Se infiltró en una proyección anticipada, disfrazado de asistente de un crítico famoso. Después de ver la película, decidió demandar. Número 10. La cita que casi destruye a Cameron y desapareció misteriosamente. El caso de Ellison se volvió explosivo por una sola razón: una entrevista. En una nota previa al estreno, Cameron habría dicho: tomé prestadas ideas de algunos episodios de The Outer Limits. Esa frase no apareció en la versión publicada de la revista Starlog. Según Ellison, la producción presionó a la revista para modificar el texto, pero el editor guardó la versión original y se la mostró a Ellison. Esa cita fue la prueba clave. No demostraba plagio directo, pero sí conocimiento previo. El juicio nunca llegó a los tribunales. Número 9. El acuerdo silencioso que obligó a cambiar la historia. La demanda se resolvió fuera de la corte. James Cameron quería pelear. Estaba convencido de que podía ganar. Pero la aseguradora de la película intervino y fue tajante. Si Cameron perdía el juicio, él sería responsable económico personal. Cameron no tenía nada, ni dinero, ni respaldo legal. Lo obligaron a aceptar el acuerdo. Ellison recibió una suma no revelada y, más importante aún, un crédito permanente en todas las versiones domésticas de la película, con reconocimiento a las obras de Harlan Ellison. Ese crédito no estaba en los cines, apareció después. Desde entonces, Cameron quedó legalmente atado a no hablar del tema durante años. Número 8. El rodaje ilegal que definió el tono de la película. Con solo 6,4 millones de presupuesto, The Terminator no podía pagar permisos. Así que Cameron no los pidió. El equipo llegaba a una locación, filmaba rápido y se iba antes de que apareciera la policía. Muchas de las personas que se ven en el fondo de algunas escenas no sabían que estaban en una película. Cameron incluso despertó a Schwarzenegger a las 3 de la mañana para filmar una escena extra sin autorización, con Arnold ya vestido como el Terminator. Ese estilo guerrilla no fue una elección estética, fue supervivencia, y le dio a la película una crudeza que ningún estudio habría aprobado.
Número 7. El final se filmó casi ilegalmente y pudo no existir. El plano final de The Terminator es uno de los más icónicos del cine. Sarah Connor, embarazada. El desierto, la tormenta acercándose, el futuro todavía incierto. Pero esa escena casi no se filma. Cameron no tenía permiso para rodar en esa carretera. Esperó durante horas a que el calor del asfalto generara las ondas visuales que quería en cámara. Cuando todo estuvo listo, desapareció una patrulla de la California Highway Patrol. El agente preguntó qué estaban haciendo. Gaylan Hurt improvisó una mentira perfecta. Dijo que eran estudiantes de UCLA filmando un proyecto universitario. El policía creyó la historia y les dio unos minutos para terminar. Si ese agente hubiese pedido papeles, el plano final, el verdadero cierre emocional de la película, no existiría. Número 6. El arma más icónica necesitaba energía externa. El láser rojo del Terminator parece sencillo hoy. En 1984 no lo era. Los diodos láser compactos no existían. El arma que usa Schwarzenegger necesitaba un láser de helio neón con una fuente de energía externa. Eso significaba cables, baterías y activación manual fuera de cámara. Se construyeron dos versiones del arma, una funcional para primeros planos y otra falsa para el resto de las escenas. Arnold debía coordinar movimientos exactos mientras un técnico activaba el láser desde fuera del cuadro. Todo ese trabajo técnico para una imagen que duraba segundos en pantalla. El responsable del diseño del equipo Surefire no cobró dinero, solo pidió crédito. Creó una de las armas más reconocibles del cine gratis. Número 5. El villano que casi fue otro. Y el casting más perturbador antes de Schwarzenegger. Hubo otro Terminator, Lance Henriksen. En su audición, Henriksen no dijo una palabra. Entró con chaqueta de cuero, dientes cubiertos con papel dorado. Pateó la puerta y se quedó mirando fijo. La secretaria dejó caer su máquina de escribir del susto. Cameron quedó fascinado. Y Henriksen era realmente aterrador. Pero cuando Arnold aceptó el papel, Henriksen fue relegado a interpretar al detective Vukovich. Aún así, su audición se volvió legendaria. Definió el tono de lo que Cameron quería. Un Terminator que no actuara, que existiera. Número 4. El estudio no creía en la película y eso la salvó. Orion Pictures no tenía fe en The Terminator, tanta poca fe que organizaron una sola función de prensa. Esperaban críticas tibias, poca taquilla y un rápido olvido. Eso tuvo una consecuencia inesperada. Nadie vigiló a Cameron. No hubo ejecutivos molestando. No hubo notas creativas. No hubo interferencia. Cuando un productor pidió cortar escenas clave del final, Cameron respondió: «Que se jodan, la película no terminó». Y nadie lo frenó. La falta de interés del estudio le dio a Cameron una libertad creativa que jamás volvería a tener en un proyecto grande. Número 3. La música nació de un error y definió al Terminator. El tema principal de The Terminator no fue planeado. Fue un error. El compositor Brad Fiedel estaba experimentando con su sintetizador Prophet 10 cuando creó un loop rítmico incompleto. El patrón no cerraba bien, quedaba torcido, inquietante. En lugar de corregirlo, lo dejó así. El resultado fue una composición en compás 13/6, algo extremadamente raro en música popular y prácticamente inexistente en cine comercial de los 80. Ese ritmo irregular genera una sensación constante de tensión. Nunca se siente estable, nunca descansa, exactamente como el Terminator. Fiedel también compuso música heroica tradicional para algunas escenas de acción, y Cameron la escuchó y la rechazó por completo. No quería épica, quería frialdad. La música no debía acompañar a los personajes, debía perseguirlos. Ese error técnico se convirtió en una de las bandas sonoras más reconocibles de la historia del cine. Número 2. El estudio esperaba un fracaso total. The Terminator
costó apenas 6,4 millones de dólares. Para comparar, Ghostbusters, estrenada el mismo año, gastó casi eso solo en efectos especiales. Orion Pictures asumió que la película iba a fracasar. No invirtieron en marketing, no planearon franquicia, no apostaron por ella. El estreno fue discreto, pero algo pasó. El boca a boca explotó. La película llegó al número 1 de la taquilla estadounidense durante 2 semanas consecutivas. Terminó recaudando 78 millones de dólares en todo el mundo, un retorno de más de 12-1. Fue la película más rentable de 1984 en relación a su presupuesto. James Cameron pasó de vivir en su auto a convertirse en uno de los directores más cotizados de Hollywood en cuestión de meses. El sistema no creyó en él, y por eso mismo no pudo detenerlo. Número 1. El final prohibido que casi nunca vemos así. El verdadero poder de The Terminator no está en los disparos, está en el final. Sarah Connor grabando cintas, hablándole a su hijo no nacido, aceptando que su destino ya no le pertenece solo a ella. Ese cierre no era el que el estudio quería. Orion prefería algo más cerrado, más explicativo, menos ambiguo. Cameron insistió. Para él, el final no era una conclusión, era una advertencia. La tormenta que se aproxima no es solo climática, es el futuro. Sarah no sonríe, no celebra, no gana, solo se prepara. Ese final fue considerado demasiado oscuro, demasiado abierto, demasiado incómodo para una película de acción. Pero Cameron lo defendió como el corazón del film. Sin ese cierre, The Terminator sería solo una buena película de ciencia ficción. Con él, se convirtió en un mito moderno sobre el destino, la repetición y la inevitabilidad. James Cameron creó The Terminator sin dinero, sin respaldo y sin permiso. La escribió a partir de una pesadilla. La filmó como guerrilla, la defendió contra su propio estudio y sobrevivió a una demanda que pudo destruir su carrera antes de empezar. Vendió el guión por $1, vivió en su auto, fue obligado a callar. Y aún así, cambió Hollywood para siempre. No todos los futuros se pueden evitar, pero algunos se pueden advertir.